de nuevo con ustedes en Billwall Inversiones y Finanzas. Antes de comenzar el programa, les deseo un feliz año nuevo a todos ustedes, que lo hayan recibido en familia, con mucha salud, mucha felicidad, y esperemos que este año no ha entrado muy bien, que digamos, pero esperemos que cuando menos durante el año se solucionen muchos de los problemas que existen y que terminemos el año mejor que el pasado. Vamos a entrar en este programa. El tema para hoy es Perspectiva 2026. Nos parece es un tema oportuno. Las perspectivas para el 2026 apuntan a un crecimiento global moderado con motores clave como la inteligencia artificial y el sector defensa, pero marcado por la incertidumbre geopolítica, la fragmentación económica y altos niveles de deuda pública, con la inflación y la sostenibilidad fiscal como grandes retos, mientras que regiones como República Dominicana esperan consolidar su crecimiento con inversión en infraestructura y desafíos en política fiscal. La gestión de la inversión se vuelve crucial con la inteligencia artificial transformando el sector. Cuando hablamos de esta gestión de inversión, obviamente nos referimos al mercado de valores. Aquí mostramos que es mundial, lo que acabamos de indicar, y luego tenemos el mapa de República Dominicana, porque también tocaremos al final del tema las perspectivas para nuestro país. Sectores y mercados, ¿cuáles son sus perspectivas? Inteligencia artificial es un motor de inversión y transformación operativa, especialmente en gestión de inversiones y automatización. Los mercados de valores últimamente, particularmente en los Estados Unidos, han sido dirigidos al alza simplemente por las compras de acciones de este sector. Industria. La manufactura, especialmente en economías como México, muestra volatilidad, pero se espera un repunte a medida que el ciclo industrial gire. Gestión de inversiones. La inteligencia artificial y la regulación amplían la brecha entre gestoras. La inversión será más selectiva, enfocada en rentabilidad y digitalización. Dos componentes muy importantes, pero no cabe duda que al igual que en el 2025, este año los mercados van a ser mayormente dirigidos por el interés que tengan los inversionistas en la inteligencia artificial. Tendencias globales y macroeconomías o macroeconómicas. Crecimiento moderado. Se espera un crecimiento global estable, pero no explosivo, con Estados Unidos impulsado por el consumo y la inteligencia artificial, y Europa beneficiándose de gasto en infraestructuras y armamentos. Sabemos que los europeos, con la guerra de Ucrania, que aún continúa, están comprometidos, la OTAN, a fortalecer sus ejércitos, sus fuerzas armadas, con equipos nuevos, modernos, y ampliar esas fuerzas. Inflación y tipos de interés. La inflación podrá persistir afectando decisiones monetarias y de inversión, aunque se prevé una estabilización de tipos de interés a niveles más altos que en la última década. Así que tenemos una inflación que se espera que persista, y la tasa de interés, aunque se estabilice, va a estar por encima de los promedios que hemos visto en el pasado. Seguimos con este tema de las tendencias globales y macroeconómicas. Geoeconomía y geopolítica. El mundo se percibe más fragmentado, con tensiones geopolíticas que impulsan el gasto en defensa y rearme tecnológico.
Deuda pública, niveles históricos de deuda soberana generan preocupación, sobre todo la sostenibilidad fiscal, especialmente en Europa. También podemos explicar que aquí tenemos cierta preocupación en muchos sectores del nivel de la deuda, no tanto el nivel comparada con el Producto Interno Bruto, como el costo, el servicio de la deuda, que anda por un 24 o un 25% del Producto Interno Bruto. Hemos escogido como fuente Fondo Monetario Internacional, las expectativas del fondo para el 2026. Y aquí tenemos las proyecciones de crecimiento. Lo primero que señalamos con el puntero, la economía mundial 24, 25, 26. Y vemos que es un descenso de realmente 0,1%, que es lo que se espera. No son caídas muy graves, pero es hacia una tendencia hacia la baja. Las economías avanzadas, año 24, reflejaron un crecimiento del 1,8%. Este año pasado fue 1,6% y se anticipa que este año va a quedarse por el mismo área. Y las economías emergentes y en desarrollo, aquí se incluye República Dominicana, vemos que ha ido en descenso desde el 24, no mucho, 0,03, y ya el 26 se espera que el promedio ponderado de la economía de estos países emergentes sea de 4%. De hecho, el 4% también lo identifican las autoridades monetarias del país y algunos economistas, que es la meta o las perspectivas de este año 2026. Seguimos con información del Fondo Monetario Internacional sobre la perspectiva. Vemos el mundo de nuevo. Estados Unidos, que en el 24 creció 2,8%, este año 2%, se anticipa, aún no se ha notificado formalmente, y se espera que el año próximo 2,1%. Claro que sabemos que los Estados Unidos, con esta acción en Venezuela y la posición de demandar, de adquirir Groenlandia y cosas por el estilo, puede afectar de una manera que aún a estas alturas no sabemos cuáles pueden ser las consecuencias. La zona del euro, que en el 24 creció 0,9%, este año pasado fue 1,2% y se anticipa que va a quedar en 1,1% de acuerdo a este estudio del Fondo Monetario Internacional. En el Oriente Medio, que ha pasado por guerra, como sabemos, 2,6%, 3,5% el año pasado, un crecimiento de aproximadamente un 10%, que es 0,3%. La economía emergente, de nuevo incluimos entre ellas desarrollo, también las de Asia, que son las que más están creciendo y se anticipa que sigan creciendo igual, aunque muestran una baja en 4,7% de crecimiento, es muy aceptable dada la incertidumbre y condiciones que existen hoy. América Latina y el Caribe, lo tenemos aquí. 24 y 25 ha sido básicamente lo mismo, el promedio, y este año en 2,3 es muy poco. Ya repito, se espera que República Dominicana alcance un 4 de crecimiento, esperemos que así sea. Y en África, pues 24-25 en 4,1 no se movió y este año venidero va a crecer algo en 4,4. Con toda la situación que tenemos, esto queda por verse, pero esto es lo que el Fondo Monetario anticipa. Tenemos también, con el mismo tema, un listado de algunos de los países que nos llaman la atención. Estados Unidos para el 26 en 2,1, zona euro 1,1 nada más. Alemania no llega al 1%, ni Francia tampoco, Italia 0,8 también, España 0,6, Japón 1,3, Canadá 1,5 y otras economías avanzadas un 2. En los emergentes y en desarrollo vemos, por ejemplo, en Asia promedio de 4,7, China 4,2, la India es el país desarrollado, o digamos, aunque dicen emergente, pero es una economía grande, de 6,2.
En Europa, las economías emergentes 2.2, Rusia 1%, y debemos ver cómo va a terminar con las sanciones que lleva, que es una carga muy pesada para la economía rusa, y la guerra con Ucrania, por supuesto. América Latina y el Caribe 2.3, anticipamos que República Dominicana crezca más que eso. Brasil 1.9, México 1.5, Oriente Medio, bueno, México, Canadá y Estados Unidos renegocian este año el Tratado de Libre Comercio entre ellos, y ahí veremos qué conclusiones lleva y qué impacto va a tener esas conclusiones, esos acuerdos con las economías de cada uno de los tres países. Oriente Medio, pues se ve un crecimiento de 3.8, 4 en Arabia Saudita, por el petróleo básicamente. En África subsahariana, Nigeria, 4.2, es un país exportador de petróleo y gas muy importante, y también cacao, que ha bajado esta semana, estos últimos días, pero todavía anda por encima de $5.000 la tonelada métrica. Sudáfrica en 1.2. Así que aquí hay una lista de cómo se ven los países, y es interesante, y lo que vamos a hacer es darle seguimiento periódicamente en este programa para ver si vamos en vía de lo que proyecta el Fondo Monetario Internacional. En la perspectiva y políticas mundiales, vemos que se proyecta el crecimiento mundial se desacelere y que la perspectiva de crecimiento sea sombría en un contexto de adaptación al panorama marcado por el aumento de proteccionismo y la fragmentación. Se prevé que la inflación general mundial siga disminuyendo, aunque se mantiene por encima de la meta de algunos países. Las perspectivas siguen expuestas a factores adversos, la incertidumbre prolongada y la escala de medidas proteccionistas podrían trabar aún más el crecimiento. Si la oferta de trabajo se viera golpeada por shocks más fuertes de lo previsto, el crecimiento podría verse mermado, sobre todo en las economías que se enfrentan al envejecimiento de la población y a escasez de mano de obra cualificada, como por ejemplo es el caso de Japón. Este cuadro y los que le siguen inmediatamente es de una proyecciones o perspectiva del Fondo Monetario Internacional de nuevo, como venimos diciendo. Y seguimos con el mismo tema de perspectivas de políticas mundiales, la parte 2, porque son varias. Las vulnerabilidades fiscales y las fragilidades de los mercados financieros podrían interactuar con el incremento de los costos del endeudamiento y el agravamiento de los riesgos de refinanciamiento por las entidades soberanas. Quiere decir, obviamente, que hay unos gastos, los intereses van a estar altos, tal vez no oscilen mucho, pero van a estar altos, y obviamente si hay que renegociar deuda, hay que refinanciar, pues eso va a salir más cara que lo que hemos estado pagando hasta ahora. Un reajuste brusco de los precios de las acciones de las empresas tecnológicas podría amenazar la estabilidad macrofinanciera. Sabemos realmente que el peso ahí lo llevan las empresas relacionadas con la inteligencia artificial, requieren de muchísimo capital, el gasto de energía es altísimo y los inversores están contando con que tengan un retorno, que sean exitosa la aplicación de la inteligencia artificial y puedan recuperar grandemente la inversión. Eso queda por verse, porque si se ve que hay fisura en las expectativas, los precios de esas acciones pueden bajar. La presión sobre la independencia de instituciones económicas de importancia clave podría perjudicar la toma de decisiones económicas sólidas. En una economía mundial que está cambiando, las autoridades deben restablecer la confianza con políticas creíbles, transparentes y sostenibles. Muy importante que se mantenga esa confianza para los inversionistas. La resiliencia de los mercados emergentes, ¿buena suerte o buenas políticas? ¿Cuál de los dos? En los últimos años, los mercados emergentes han demostrado una notable resiliencia ante los episodios de adversión al riesgo.
Eso ha sido típico de los mercados de valores en los últimos años. Si bien las condiciones externas favorables, llamémosle la buena suerte, contribuyeron a esta resiliencia, las mejoras de los marcos de políticas, las buenas políticas, fueron decisivas para reforzar la capacidad de los mercados emergentes de soportar la aversión a riesgo. Las mejoras en la aplicación y la credibilidad de las políticas monetarias y fiscal han permitido recurrir menos a las intervenciones cambiarias, ya que ahora los bancos centrales son menos susceptibles a interferencia fiscal y son capaces de influir en las condiciones de endeudamiento. Aquí quiero hacer una breve aclaración, y es que en República Dominicana el Banco Central el año pasado intervino en varias ocasiones en el mercado cambiario. No siguió la norma tradicional de ir depreciando el peso gradualmente, sino que se vio obligado por el movimiento cambiario, el movimiento en las tasas de interés que afecta a la contraria la tasa cambiaria, y se vio obligado a tener que ajustar esa tasa cambiaria. Y lo hizo en más de una ocasión. El Fondo Monetario Internacional, la misma fuente de lo que estamos leyendo, sí indicó en sus observaciones cuando visitó por última vez el país en el año pasado que se debe de revisar la política fiscal del país, y que tanto la política fiscal como la política económica deben de trabajar al unísono, y eso es clásico en la economía. No puede haber una economía en una política en una dirección y la otra en otra. Entonces tienen que trabajar en conjunto. Hemos visto, mejor dicho, este último año, que el Banco Central ha podido ajustar la tasa, ha podido inyectar en la economía liquidez para poder tratar de remontar. Sabemos que la economía dominicana decreció y por lo tanto el Banco Central llevaba ese peso que no era consono con las políticas del gobierno central. Esperemos que eso sea así, lo recomienda el Fondo Monetario, es lo saludable para todos. Sigamos con la próxima imagen. La resiliencia en los mercados emergentes, la segunda parte. En adelante, los países que tengan marcos sólidos se enfrentarán a disyuntivas de políticas menos complejas y estarán mejor equipados para afrontar los episodios de adversión al riesgo. En cambio, las economías cuyos marcos sean más débiles corren el riesgo de que no se cumplan las expectativas de inflación y de sufrir mayores pérdidas de la producción si se retrasa la contracción monetaria, especialmente si surgen presiones persistentes sobre los precios, es decir, inflación. En estas circunstancias, las costosas intervenciones cambiarias ofrecen solo un alivio temporal y resultan menos necesarias si los marcos políticos son sólidos. Y esto reitera lo que acabamos de decir sobre la actuación acertada del Banco Central en República Dominicana. Con esto llegamos a una breve pausa y volvemos con ustedes con la continuación de este tema que espero le haya sido hasta ahora cuando menos de interés. Volvemos.